Hola, bienvenidos a Deep Dive. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está dando mucho de qué hablar en Colombia. ¿Volverá Álvaro Uribe a la política? Tenemos un audio que analiza el panorama actual del Centro Democrático y las especulaciones sobre su futuro. Y lo que me parece más interesante es que este audio no solo habla de un posible regreso, sino que también nos deja ver un poco la crisis interna que está viviendo el partido. Así es verdad. Se habla de un ambiente de desesperación. Incluso llegué a escuchar la palabra terror ante la falta de un líder fuerte. Claro. Y como era de esperar el nombre de Uribe, surge como la única esperanza. Pero ¿por qué esta fijación con Uribe? Es realmente la única opción que tiene el Centro Democrático. Bueno, por lo que entendí del audio, muchos dentro del partido creen que sí. Lo ven como una figura capaz de unificar al partido, de movilizar a las bases, por supuesto de conseguir votos. Algo que al parecer, según el audio, están desesperados por lograr. Ya veo. Pero es realista pensar que Uribe puede volver a generar la misma euforia de antes. Recordemos que el panorama político ha cambiado. Hay nuevas figuras. Y la imagen de Uribe está marcada por varias controversias. Totalmente. Y eso es un punto clave que también se menciona en el audio. Incluso se habla de un evento en Cúcuta donde Uribe apenas logró convocar a un centenar de personas. ¿En serio? Sí, para un político de su envergadura eso podría interpretarse como una señal de que su capacidad de movilización ya no es la misma. Entiendo. Entonces, ¿a qué se aferra el Centro Democrático? ¿Es solo nostalgia? ¿O hay algo más detrás de esta apuesta por Uribe? Yo creo que hay una mezcla de factores. Por un lado está la falta de liderazgos fuertes dentro del partido que puedan competir con figuras como Gustavo Petro Uribe. A pesar de sus controversias, sigue siendo una figura con un gran peso político y con capacidad de polarizar a la opinión pública. Por otro lado, parece haber un cálculo electoral detrás de esta apuesta. El Centro Democrático necesita votos y creen que Uribe puede atraer a un sector del electorado que de otra manera no votaría por ellos. Ok, entiendo la lógica. Pero no podemos ignorar el elefante en la habitación. Los problemas legales de Uribe. Si regresa a la política, ¿cómo afectará esto a su situación judicial? Esa es la pregunta del millón. El audio menciona que el juicio contra Uribe está programado para finales de enero. Si decide lanzarse al Congreso, su juez natural sería la Corte Suprema de Justicia, lo que podría complicar su situación legal. Entonces, ¿podría ser que el regreso a la política sea una estrategia de Uribe para blindarse de las acusaciones en su contra? Bueno, el audio no llega a esa conclusión, pero sí menciona rumores de que Uribe está bastante molesto con su propio partido. Ah, sí. ¿Y por qué? Parece que considera que el Centro Democrático no está siendo lo suficientemente contundente en su oposición al gobierno de Petro, exige una oposición más feroz, más combativa, que trabe el gobierno a toda costa. Eso suena a una estrategia bastante radical. Y en ese contexto, ¿qué papel juega la figura de Paloma Valencia? El audio menciona que su discurso se ha endurecido bastante últimamente. Es cierto, Paloma Valencia, que antes era considerada una figura más moderada dentro de la derecha, ha adoptado un tono más agresivo, más confrontativo. Incluso el audio menciona un comentario suyo en el que cuestiona a Petro por su pasado. ¿De verdad? ¿Sí? Y llega incluso a preguntar si las acciones del grupo guerrillero manchan la imagen del actual presidente. Es una estrategia arriesgada, que podría reavivar viejas heridas y polarizar aún más a la sociedad colombiana. Pero es esta la dirección que quiere tomar el Centro Democrático. El audio no lo dice con certeza, pero sí plantea una reflexión interesante sobre el papel de las víctimas en el discurso político. Me interesa ese punto. ¿A qué te refieres exactamente? Bueno, el audio cuestiona la forma en que se habla de las víctimas del conflicto armado. Se menciona que se suele destacar el sufrimiento de las víctimas de las FARC mientras se ignora o se minimiza el dolor de las víctimas del paramilitarismo. Es cierto que hay una tendencia a construir narrativas que benefician a unos grupos y perjudican a otros. Pero ¿cómo se relaciona esto con el posible regreso de Uribe? El audio sugiere que la derecha y en particular el Centro Democrático ha sido reacia a reconocer la responsabilidad del Estado en los crímenes cometidos por los grupos paramilitares. Claro, y recordemos que Uribe ha sido acusado de tener vínculos con estos grupos. Si regresa a la política, es muy probable que este tema vuelva a estar en el centro del debate. Sin duda. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Están los colombianos preparados para reabrir las heridas del pasado? ¿O es necesario un proceso de reconciliación más profundo antes de que Uribe pueda volver a la arena política? Esa es una pregunta que da mucho que pensar, sobre todo si consideramos las estrategias que se están manejando para un posible regreso de Uribe. El audio menciona dos caminos principales: liderar una lista cerrada al Senado o postularse como candidato a la vicepresidencia. Empecemos por la lista cerrada al Senado. ¿Cómo funcionaría esta estrategia? ¿Y qué busca el Centro Democrático con ella? Bueno, imagina que la lista al Senado es como un equipo de fútbol y Uribe es el capitán que elige a sus jugadores. En una lista cerrada, el partido, en este caso el Centro Democrático, presenta una lista de candidatos predefinida.
y los votantes solo pueden votar por el partido, no por candidatos individuales. Esto significa que los candidatos que ocupen los primeros lugares de la lista tienen prácticamente garantizada una curul en el Senado. Ya entiendo. Entonces, si Uribe lidera una lista cerrada, él tendría el control absoluto sobre quienes lo acompañan en esa lista. Exactamente, podría asegurarse de que los candidatos sean personas leales a él, comprometidas con su visión política. Es una forma de consolidar su poder dentro del partido y de asegurar una bancada fiel en el Senado. Claro, pero ¿no crees que esto también podría generar tensiones dentro del partido? ¿Qué pasa con los que no son considerados leales a Uribe? Sin duda podría haber resistencia interna. El audio menciona que Uribe está buscando congresistas más vehementes, más dispuestos a la confrontación con el gobierno de Petro. Esto podría significar que aquellos que no compartan esa visión queden marginados. Sería interesante ver cómo reaccionarían figuras como Paloma Valencia. Se alinearía con esta estrategia más radical. Es una incógnita. Su discurso se ha endurecido, pero no sabemos hasta qué punto está dispuesta a llegar. Dejando de lado las disputas internas, ¿crees que una lista cerrada encabezada por Uribe tendría éxito en las elecciones? Es difícil predecirlo con certeza. Si bien es cierto que el nombre de Uribe sigue teniendo peso en algunos sectores, también es cierto que su imagen está muy polarizada. Es verdad. Además, recordemos que sus problemas legales no han desaparecido. Si es elegido senador, su juicio quedaría en manos de la Corte Suprema. ¿Cómo crees que se percibiría esto por parte de la opinión pública? Podría interpretarse como un conflicto de intereses, como si Uribe estuviera utilizando su posición política para influir en la justicia. Sin duda sería un tema controversial. Totalmente. Pasemos ahora a la segunda opción, Uribe como candidato a la vicepresidencia. Esta me parece más sorprendente. ¿Te imaginas a Uribe en un segundo plano? Sería un giro inesperado en su carrera política. Siempre ha sido una figura central, el líder indiscutible. Asumir un rol secundario podría verse como un signo de debilidad. O también podría ser una estrategia para mantenerse en el poder sin exponerse demasiado. Como vicepresidente tendría influencia política sin la presión de ser el principal responsable. Es cierto. Y además podría utilizar su figura para impulsar un candidato presidencial más radical, más alineado con su visión política. El audio menciona que la idea es que Uribe jale votos para la extrema derecha. Exacto. Su presencia en la fórmula presidencial podría movilizar a un sector del electorado que de otra manera no votaría por ese candidato. Pero vamos al tema legal. Si Uribe es vicepresidente, gozaría de cierta inmunidad. Podría usar este cargo para evadir la justicia. Es una posibilidad. La inmunidad no es absoluta, pero podría complicar los procesos judiciales en su contra. Sin duda, esta opción también generaría mucha controversia. Sería difícil que la sociedad colombiana aceptara que un expresidente acusado de delitos graves ocupe un cargo tan importante. Es un dilema ético y político. ¿Hasta qué punto se puede justificar la participación en la política de alguien que enfrenta serias acusaciones en su contra? Y más allá de las implicaciones legales, ¿qué impacto tendría el regreso de Uribe en la polarización política en Colombia? Esa es la pregunta clave. Uribe es una figura que despierta pasiones encontradas. Su regreso a la política podría exacerbar las tensiones entre la izquierda y la derecha, dificultando aún más el diálogo y la construcción de consensos. Entonces, estamos condenados a repetir los errores del pasado. No necesariamente. Depende de la madurez política de los actores involucrados, de su capacidad para dejar atrás los rencores y trabajar por el bien común. El audio no nos da respuestas fáciles, pero sí nos plantea una serie de interrogantes que debemos abordar con seriedad. Totalmente. Y en ese sentido creo que es importante analizar las críticas que se le hacen a Uribe y a su legado. Sí, es fundamental tener en cuenta todas las voces, incluso aquellas que nos resultan incómodas. Exactamente. El audio menciona acusaciones de violaciones a los derechos humanos durante su gobierno, vínculos con grupos paramilitares y políticas económicas que beneficiaron a las élites en detrimento de los más pobres. Son temas que no podemos ignorar. Si Uribe decide volver a la política, es inevitable que tenga que responder a estas acusaciones. Y la sociedad colombiana deberá juzgar si está dispuesta a pasar página o si exige que se aclare la verdad sobre el pasado. Claro, y hablando de la necesidad de aclarar la verdad sobre el pasado, el audio nos lleva a un punto que me parece fundamental, la cuestión de las víctimas. Sí, el audio cuestiona la forma en que se ha construido la narrativa sobre las víctimas del conflicto armado. Señala que a menudo se habla de las víctimas de la guerrilla, en particular de las FARC, pero se tiende a ignorar o minimizar el sufrimiento de las víctimas del paramilitarismo. Es como si hubiera una jerarquía del dolor, donde unas víctimas son consideradas más legítimas que otras. Y eso, por supuesto, tiene implicaciones políticas. Claro, porque dependiendo de a qué víctimas se les dé más visibilidad, se pueden construir narrativas que justifiquen ciertas acciones o que demonizan a ciertos grupos. Exacto.
Y en ese sentido, el regreso de Uribe a la política podría reabrir heridas que aún no han cicatrizado. Recordemos que ha sido acusado de tener vínculos con grupos paramilitares y que muchos lo señalan como responsable del sufrimiento de miles de víctimas. Sin duda su regreso generaría un fuerte debate sobre el pasado y sobre la necesidad de hacer justicia para todas las víctimas sin distinción. El audio no nos da respuestas, pero sí nos plantea un desafío: cómo construir una sociedad que reconozca el dolor de todas las víctimas y que busque la verdad y la justicia para todos. Es un camino complejo, pero necesario para sanar las heridas del pasado y construir un futuro en paz. Totalmente. Y para ir cerrando esta inversión en la política colombiana, me gustaría retomar algo que dijiste al principio, la crisis de liderazgo que atraviesa el Centro Democrático. Más allá de Uribe, ¿qué tipo de liderazgo necesita Colombia en este momento? Esa es la pregunta del millón. Yo creo que necesitamos líderes que sean capaces de unir al país, de tender puentes entre los diferentes sectores, de promover el diálogo y la reconciliación, Que inspiren confianza, que actúen con transparencia, y que estén comprometidos con el bien común. que entiendan la complejidad de los problemas que enfrenta Colombia y que sean capaces de proponer soluciones creativas e inclusivas. En definitiva, necesitamos líderes que estén a la altura del momento histórico que vive el país. Y eso implica dejar atrás los personalismos, las ambiciones individuales y las luchas de poder. Es momento de pensar en Colombia en su presente y en su futuro. Y con esa reflexión, damos por terminado este Deep Dive. Esperamos que esta inmersión en el complejo mundo de la política colombiana les haya resultado útil e interesante. Muchas gracias por acompañarnos. Y recuerden, para seguir explorando el panorama político colombiano, no olviden suscribirse al canal de YouTube Voces de Colombia. Les encantará. Hasta la próxima.